empezar a grabar ya este estudio bíblico para dejarlo registrado y así poder compartirlo, por supuesto, con aquellos que en algún momento a lo mejor no lo van a poder ver. Entonces, lo primero que dije con respecto a la evangelización es un mandato de parte del Señor, una gran comisión que nuestro Señor Jesucristo encomendó a la iglesia y en particular a cada uno de los creyentes. Es importante entender esto y comprenderlo en nuestros corazones porque debe haber una actitud positiva ya en nuestras vidas para poder tener también la disposición de poder compartir las buenas nuevas con los demás. Lo que hemos recibido de gracia, de gracia lo debemos dar a los demás. ¿Ya? No se puede hacer en nuestras propias fuerzas, ni en nuestro propio intelecto, ni en nuestras propias intenciones, sino que lo tenemos que hacer por medio de la palabra y por medio de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la forma más efectiva para poder evangelizar. Dijimos también que hay muchas formas de poder evangelizar. Una de ellas de persona a persona, otra es cuando uno sale a predicar con un megáfono o con un parlante, otra forma es entregar tratados. Dijimos también que podemos ocupar las redes sociales, ya todas las redes sociales que podamos. También existen las alabanzas para poder transmitir información y poder predicar el Evangelio a los demás. Existen estrategias como lo vimos la semana pasada, que nuestra hermana Julia, ¿no es cierto?, compartió el pancito de vida ahí donde trabaja. Ya, lo importante es poder estar dispuesto y poder disponer nuestras vidas a que eso suceda y que no perdamos oportunidades alguna de poder evangelizar a aquellos que no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque es de vida o muerte. ¿Ya? Es vida para los que creen y, por supuesto, condenación y muerte para el que no cree. Entonces dijimos también que la mayor forma de evangelizar y la más efectiva y la más poderosa, creo yo, es nuestro testimonio personal. Debemos guardarnos, debemos reflejar la vida de Cristo en nuestras vidas para que los demás vean y puedan leernos correctamente a la ¿Me luz de la escuchan? Escritura y poder entender, ¿no es cierto?, de que es importante que primeramente antes de que nosotros pronunciemos alguna palabra hacia otro, nuestra vida primeramente esté en orden para con Dios, ¿ya? Y no tengamos, ¿no es cierto?, ninguna, que seamos irreprensibles, que busquemos en nuestra vida que no, nadie nos pueda reprender, y también de eso, tener un testimonio de santidad y de, ¿cuánto se llama?, de una vida piadosa, se podría decir, porque todos están pendientes de nuestras vidas, todos saben que somos creyentes, por lo general, por mi parte, todos me conocen que soy un pastor y que me convertí hace tanto tiempo y que estoy viviendo una vida de acuerdo a lo que Dios dice. Por lo tanto, eso habla a cualquier persona antes que nuestras palabras. No podemos ser hipócritas, ¿no es cierto? Ni tampoco podemos ensuciar ya el nombre de nuestro Señor, ¿ya? Porque hay muchos que lamentablemente no tienen el testimonio y el nombre del Señor es blasfemado por causa de ello. Y nosotros no debemos permitir que ninguno blasfeme en contra del Señor por causa de nuestra vida o testimonio. ¿Ya? O que ninguno nos diga falso, mentiroso, hipócrita, ya por llevar una vida doble o por creer que somos, por un día que nos congregamos, somos un día cristiano y la semana podemos vivir como queramos. Eso es desagradable delante de Dios y eso no tiene integridad. No hay integridad en la vida de alguien que tiene dos vidas, que tiene dos formas de vivir. Una para que lo vean y otra para cuando no lo están viendo. Amén. Entonces voy a compartir pantalla, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Hoy día pienso hacer un bosquejo, ¿ya? Entre todos que hagamos un bosquejo con respecto a Juan 3:16 para ver los elementos y para tener un mensaje ya más o menos claro. Podemos poner muchos textos allí con respecto a los puntos tratados para poder empezar a aprenderlo y empezar a predicar acerca del Evangelio. Dijimos que el Evangelio que predicaba Pablo era Cristo y la cruz, a Cristo y a este crucificado. Ese era su mensaje principal. Definimos también el Evangelio en 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? Que dijimos que Cristo, ¿no es cierto? Veamos lo que dice. Voy a compartir pantalla para que sea mucho más claro. 1 Corintios 15 nos dice con respecto al Evangelio, y esta es la definición clásica bíblica de lo que significa el Evangelio, ¿ya? Acá está. Sobre todo en el verso 3 y en el verso 4. Así se define el Evangelio.
Ya dice, voy a tomar del uno, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, ¿qué evangelio? El que predicaba Pablo. Él predicaba un evangelio, ya le está declarando este evangelio, el cual también recibiste. Ellos recibieron esta verdad que Pablo les predicaba, en el cual también perseveráis. O sea, ellos seguían creyendo y permaneciendo en esa verdad. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. O sea, qué importante la perseverancia en esa verdad. La verdad de esta que viene en el versículo 3 y 4. Ese es el evangelio que se predicaba, es el evangelio que predicaba Pablo, ¿ya? Bueno, también toma el 5 también lo toma, ¿ya? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y esta es la enseñanza de Pablo con respecto al evangelio para las iglesias. Por supuesto que él es el apóstol levantado por Dios para nosotros, para los gentiles, que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, eso es lo primero. Cristo murió por nuestros pecados. Por lo tanto, eso es lo primero que yo debo saber, que hay alguien que me sustituyó, hay alguien que murió por mis pecados, ¿ya? Conforme a las escrituras, esto estaba predicho, que fue sepultado, o sea, murió físicamente. No cabe duda de que él no estuvo durmiendo, que lo escondieron, que lo pusieron en un lugar y después se levantó, que le dieron una hierba para que él se durmiera y después despertara, como lo dicen muchos herejes, ¿ya? Y que resucitó al tercer día. Esa es la confirmación, ¿verdad?, de la justificación. Cristo resucitó, por lo tanto la muerte no pudo retenerlo. Por lo tanto, el justo ya pudo justificar gratuitamente, ¿no es cierto?, por los méritos de él, a aquel que cree en el Evangelio. Conforme a las Escrituras, estaba predicho también que iba a resucitar al tercer día. Incluso el mismo Señor Jesús lo habla. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Por supuesto que después apareció a una multitud enorme, más de 500 personas lo estaban viendo cuando él ascendió, y aparecieron dos ángeles y dijeron, bueno, este mismo Cristo que habéis visto irse, ¿verdad?, el mismo en algún momento va a tener que regresar. Y esa es una promesa que se tiene que cumplir. Entonces, ¿qué predicamos nosotros? Predicamos a Cristo, predicamos la cruz. Y ese es el mensaje del Evangelio, la cruz. ¿Se entiende hasta aquí? Lo que estoy diciendo, se entiende que el mensaje que predicamos o que se debe predicar son las buenas nuevas, pero estas buenas nuevas tienen que ver con que Cristo vino al mundo, murió por los pecadores, resucitó al tercer día, ¿ya? Y eh, es conforme, todo esto fue conforme y predicho por la Escritura, o sea, fue profetizado, tanto en el Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo Testamento. ¿Está de acuerdo con esta definición del Evangelio, de las buenas nuevas, de lo que Pablo predicaba? Ya, me dicen que sí. Perfecto. Entonces, cuando nuestros mensajes evangelísticos o cuando nosotros nos acercamos a alguien a predicar o a hablar de las buenas nuevas o del Evangelio, tenemos que tomar estos ingredientes claramente, ya, como parte de nuestra predicación, ya, y no irnos por las ramas y no empezar a enseñar ni, no, tenemos que presentar el Evangelio tal cual como Pablo lo presenta, ya. Por supuesto que hay muchos más textos que podemos ocupar que tienen que ver con el Evangelio, y eso es lo que pretendo en algún momento, que nosotros quedemos claros y quedemos precisos para poder transmitir la verdad claramente. Si yo quiero enseñarle a alguien del Antiguo Testamento y del Tabernáculo, bueno, eso será un estudio bíblico. Si yo quiero enseñarle a alguien acerca de Levítico y de la santidad, bueno, se hará en algún momento, pero ya a una persona cuando ya está convertida. Hay muchas cosas que se deben enseñar después que una persona ha recibido el Evangelio, pero lo primero es recibirlo. Y en eso tenemos que enfocarnos. No podemos enseñar otras cosas si esa persona no ha nacido de nuevo. Y este es el punto inicial para para cada persona en el mundo para comenzar la enseñanza. Si no ha sido engendrado por Dios, estamos hablando de un muerto. Si no ha recibido a Cristo y el Espíritu en su vida, estamos hablando con un muerto. Espiritualmente, por supuesto, hablando. No puedo darle algo a una naturaleza que está corrompida. Pero si esa persona es engendrada por Dios, por medio del Espíritu, por medio del arrepentimiento y la fe, ¿ya? Porque eso se requiere para la salvación, para el perdón, ¿no es cierto?, la justificación, arrepentimiento y fe.
Esos son los dos ingredientes que se requieren para que una persona sea perdonada y salvada. Arrepentimiento y fe. O sea, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y el Evangelio lo explicamos nosotros, estas buenas nuevas lo explicamos como lo hemos dicho ya anteriormente. O sea, explicamos cómo Dios justifica, cómo Cristo vino al mundo y se encarnó, cómo Él murió por los pecadores, cómo Él em, fue sepultado, ¿no es cierto? Y cómo Él resucitó también al tercer día. Y cómo también se le apareció a todos con pruebas indubitables, ya a más de 500 personas. Entonces, esa es nuestra firmeza, en eso se basa el Evangelio, en eso se basa nuestra fe en Jesucristo. ¿Ya? Por supuesto que después viene toda la enseñanza para la santificación, que eso es la otra parte, para empezar a decirles que guarden todas las cosas, para que empecemos a santificarnos y a tener una vida y a producir el fruto del Espíritu en nuestros corazones y en nuestras vidas, ese carácter que necesitamos. Pero eso es después que reciben al Espíritu. Por lo tanto, el que no tiene el Espíritu no es de Cristo, y el que no ha recibido a Cristo está muerto. Todo lo que esté fuera de Cristo está muerto, independientemente que esa persona sea moralmente apto, o sea una persona religiosa, o sea una persona buena, como dicen entre comillas en este mundo, o que digan lo que digan, o que crean en lo que crean. Si no tiene a Cristo y no tiene al Espíritu, está muerto todavía, en delito y pecado. Si él se quiere justificar y él quiere poner su religión por delante y él quiere decir muchas cosas, ¿ya? Su autojusticia, presentarla, su moralidad, su religión, lo que sea, él está muerto. Si no tiene el Espíritu. Y el Espíritu lo da Dios. Y es la obra, ¿ya? Donde Dios engendra, no según hombre, ¿ya? Sino según Dios. Los que somos engendrados venimos con la simiente ahora en nuestras vidas de Dios. Somos engendrados según Dios. ¿Hay algo que decir con respecto a lo que estoy diciendo? ¿Hay algo que añadir? ¿Hay algo que no se entiende? Bien. Veamos lo que predicaba Pablo. Bueno, Pablo declaró acá, ¿ya? Declaró acá ya lo que es el Evangelio. Aquí lo declara. Por lo tanto, esto predicamos, esto enseñamos, ¿ya? Esto es lo que predicamos. Estas son las buenas nuevas. Vamos a 1 Corintios 11, primera Corintios, perdón, versículos del 18 en adelante, con respecto a lo que Pablo predicaba. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, ¿ya? Esto es locura para el mundo, para el hombre natural, por supuesto, el que no puede percibir, ¿ya? Las cosas espirituales. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Esta es la sabiduría, el Cristo es la sabiduría y el poder de Dios manifestado. Esto es lo que deshace la sabiduría humana. Esto es más sabio que todo, el Evangelio es más sabio que todo lo que te puedan presentar en el mundo, porque es poder de Dios y es Cristo mismo, es sabiduría de Dios, es así como Dios salva. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo por medio del Evangelio? Está hablando, por supuesto, del Evangelio. La sabiduría de Dios expresada en el Evangelio, en Cristo, en su poder y en su sabiduría que viene de lo alto. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció a Dios mediante la sabiduría, pero agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y quiero que no se malinterprete esta palabra. Cuando hablamos de locura no estamos hablando de desorden. Si usted sigue leyendo el contexto más abajo, justo en el que viene, en el 22, nos dice por qué es locura. Los judíos piden señales, esa es la forma de ellos. ¿Ya? Danos señales. Desde el Antiguo Testamento. Oye, viene un profeta, pero danos las señales. Elías, danos las señales. Jesús, pero ¿cuáles señales haces tú? O sea, los judíos pedían señales para, para poder corroborar de que ese varón o esa persona venía en el nombre del Señor y que estas señales que él hacía eran de parte del Señor.
Así pedían ellos, se podría decir, las credenciales. Las credenciales eran las señales. Y Jesús dio muchas señales, milagros, el poder de echar fuera demonios, ¿ya? Todos esos grandes prodigios, como cuando detuvo el mar, perdón, cuando calmó la tormenta, cuando hizo caminar a Pedro, todas esas señales, todos esos prodigios eran las credenciales de Jesús. ¿Ya? Entonces los milagros en sí eran la credencial de Cristo para los judíos que pedían señales. Ahora, el bien que se lograba y que recaía sobre aquellos que recibían ese milagro era maravilloso. Esa era la bendición. Pero en sí mismo la credencial era la señal, ¿ya? Para los judíos. Pero los griegos buscan sabiduría. Y los griegos no podían entender que alguien que haya muerto en la cruz de esa manera tan vil podía ser el Hijo de Dios y el mismo Dios. A esa locura se refiere. Esa es la locura que habla el Evangelio. No otra. No es que nos volvamos locos nosotros. No. Tenemos que entender el contexto. Los griegos buscan la sabiduría. Y ellos buscaban la sabiduría en la naturaleza, en la filosofía, en el pensamiento, en la grandeza y en muchas cosas. Pero no les cabía acá en el cuesco, perdón que se lo diga así, que alguien pudiera salvar al mundo a través de un madero de la cruz donde alguien murió como un delincuente, junto a dos ladrones, siendo un rey. El rey de reyes es el señor de señores, el hijo de Dios. ¿Cómo podía alguien salvarme? ¿Cómo alguien podía decir que que esa obra era la obra salvífica, era la obra del poderoso Dios? Para ellos era locura, no lo creían. Y hoy día el mundo está loco, porque no creen en esta sabiduría que viene de lo alto. ¿Se entiende hasta el momento acá lo que estoy diciendo? ¿Hay algo que decir? ¿Hay algo que usted quiera añadir? ¿Se entiende, pastor? Hoy en día sucede lo mismo. El hombre no le cabe en la cabeza que haya muerto alguien de esa manera y que ofrezca salvación y vida eterna. No le cabe. Eso es la locura del mundo. Pero para nosotros, los que hemos sido salvados, nosotros hemos recibido la sabiduría de Dios completa en Cristo. El poder de Dios para salvación. Bendito sea el Señor, porque en Cristo el Señor salva. Ahí está el poder del perdón, está el poder de la gracia y la misericordia de Dios para aquellos que creen. Y todo lo que se nos da. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Vi? Siga hablando de lo que se predicaba. Y aquí nos da. En el 23 nos dice de qué predicaba Pablo. Lo que acabamos de leer, por supuesto, en el 1 Corintios 15. Para los judíos, claro, ciertamente es tropezadero. ¿Ya? Porque ellos esperaban un rey que los viniera a libertar. Ellos están esperando la función de Cristo. La función de Cristo viene en dos etapas. La primera es para expiar pecado y la segunda para gobernar lo que ellos esperan. El rey de reyes o el señor de señores, lo que Dios profetizó para Israel en el Antiguo Testamento. Pero ellos no entendieron nunca, los judíos, excepto Pablo y aquellos que fueron iluminados por Dios, entendieron que primeramente la misión de Cristo era redimir. ¿Cómo iban a entrar al reino de los cielos si estaban todos pecando y estaban muertos en delito y pecado? ¿Cómo Dios iba a abrir los cielos para los hombres, incluso para su propio pueblo? No, pues tenía que primero expiar el pecado, quitar el pecado a la mancha, para luego heredar. Y eso es lo que vino a hacer el Señor en su sacerdocio. Cristo mismo es el sacerdocio. Él es el cordero que se ofreció a sí mismo para expiar el pecado. Luego de eso, el Señor se levanta de entre los muertos, se va a la diestra de Dios Padre, intercede en esta obra del sumo sacerdote, para luego regresar como el Rey de Reyes y Señor de Señores para establecerse en la tierra definitivamente y gobernarla en la segunda etapa. Para los judíos ciertamente tropezadero, por lo mismo, porque habían visto a Jesús, ese
como lo declara Isaías 53, ¿sí? Del siervo sufriente, ¿ya? Y para los gentiles, ¿ves? Para los gentiles es locura, po. Lo que acabamos de decir desde el versículo 21, 22 y 23. Ahí está la explicación. Para el mundo es locura. Para los judíos, tropezadero hasta el día de hoy. Más para los llamados, así judíos como griegos, a quien sea, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria a Dios para siempre. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ese es el proceso ya de redención, de salvación. Sabiduría primeramente, el conocimiento de Cristo por su obra, justificación cuando nosotros por fe hemos creído, santificación en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y redención final cuando seamos revestidos y cambiados de ropa, podríamos decirlo así, con un cuerpo semejante al de Él. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y aquí la salvación es netamente, completamente de Dios. Jesús dijo, consumado es. Padre, todo lo que te encomendó y se pidió con respecto a la justicia que usted demandaba a los hombres, yo la cumplí. Por lo tanto, no hay nada más que añadir, no hay nada más que quitar. Todo está cumplido, todo se hizo de acuerdo a tu justicia. Dios descansó, se quedó satisfecho con eso y Cristo se levantó de los muertos. Al tercer día resucitó y ahora todo aquel que cree en Jesús, la justificación, ¿ya? Y los méritos de Cristo ya nos ponen, saldan la cuenta, ¿no es cierto?, del pecado en nosotros. Ahora se nos da el Espíritu y ahora comienza la segunda etapa, ya que es el proceso de santificación, donde nosotros debemos oír y ser guiados por el Espíritu Santo continuamente, cada día, para vivir una vida victoriosa en el Espíritu y poder, ¿no es cierto?, vencer todo lo que se nos oponga y poder también ser luz y glorificar al Señor con nuestras vidas. Todo esto es un proceso en el cual nosotros nos encontramos. Pablo mismo lo decía, aún no lo alcanzo, sino que me tomo de aquel que me tomó y no me suelto. Corro esta carrera hasta el final. La fe. Si usted se fija en el capítulo 2, ya vuelve a anunciar y les vuelve a decir a los corintios lo que él anuncia. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Aunque Pablo se le había dado el conocimiento completo acerca de Cristo y de las cosas que vio y escuchó en el cielo, él fue con el Evangelio, porque eso es lo que le encomendó el Señor, y para eso fue escogido, para anunciar a los gentiles ya la buena nueva de salvación. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y cuando habla del poder de Dios, con lo que está hablando Pablo aquí, se refiere a lo que el Espíritu Santo hace en el creyente, que es lo que estaba oculto, lo que ojo ni corazón, a corazón de hombre había subido, sino que Dios la reveló en los tiempos finales, que era que Cristo ya habitara en nuestras vidas, que ahora el Señor se iba a mudar de casa y ahora iba a habitarnos. Vamos a leerlo en los versículos que siguen. La sabiduría del Espíritu. Antiguamente el Señor habitaba en un templo, en Israel, en una tierra. La ciudadanía era en Israel, estaba allí, la tierra prometida. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Todas las bendiciones para Israel eran
naturales y eran terrenales. Pero en Efesios capítulo 1 nos dice que todas las bendiciones son espirituales y estas operan en los lugares celestes, juntamente con Cristo. O sea, son espirituales. Con respecto a la sabiduría, es la sabiduría del Evangelio, ¿ya? De cómo el Señor propuso salvar a los hombres. Y esta es la obra que estaba escondida, que los judíos no podían comprender, que nadie había entendido, esto estaba oculto, pero iba a ser revelado en el tiempo correspondiente. Y eso ocurrió hace más de 2000 años atrás. Allí el Señor se reveló, allí el Señor reveló su sabiduría, allí el Señor reveló todo en Cristo. Y el propósito, ¿no es cierto?, de la salvación y de la redención. Y ahora el Señor, ¿no es cierto?, iba a habitar no en templo hecho de manos, sino que ahora en el cuerpo mismo de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, con la mente de Cristo gobernando y el cuerpo de Cristo que somos nosotros, que recibimos la información de Dios, ya la palabra de Dios para poder ejecutarla y poder vivir y hacer su voluntad aquí en la tierra, como el reino de Dios extendido aquí en la tierra. Por lo tanto, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esta sabiduría, los que han alcanzado madurez, no los pequeños. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, o sea, no es terrenal. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Es el misterio. Este misterio era la sabiduría oculta de Dios, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y esta sabiduría era la venida de Cristo, era la obra de Cristo. Esto que Dios había propuesto y que fue anunciado en Génesis, se estaba cumpliendo y estaba siendo revelada. Ninguno tenía entendimiento, ni siquiera Israel sabía de esto. Menos nosotros, menos. Si no teníamos ni pacto, no estábamos ni dentro de un pacto, ni de las promesas, no, estábamos sin Dios en este mundo, recuerde. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, el contexto, este misterio de la sabiduría oculta, ni han subido a corazón de hombre, o sea, nadie lo pudo entender, ni nadie lo conocía, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces ese misterio fue revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo, con mayúscula. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él, haciendo una alusión de que nuestro Espíritu conoce las cosas nuestras. Y así como el Espíritu nuestro conoce las cosas, el Espíritu Santo conoce los pensamientos, conoce el corazón y conoce lo que Dios va a hacer y nos muestra eso. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea, está refiriéndose a ningún hombre, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Por lo tanto, ahora hay una transferencia de conocimiento y de información y de este misterio que ha sido revelado para que sepamos para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué nos concedió? A Jesús, po. Eso nos concedió al Salvador. Bendito sea el Señor porque tenemos hoy día al Cristo en nuestras vidas revelado. El mundo no le conoce, pero nosotros le conocemos. Bendito sea el Señor por eso, hermano. Esto es lo maravilloso, esto es la sabiduría oculta, esto es lo que Dios tenía preparado, esto es lo que no había subido a corazón de hombre. Era Cristo, este misterio para la iglesia, Cristo, la iglesia, que no estaba, no existía, pero ahora sí existe. El cual también hablamos no con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino con la que nos enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, por supuesto, no puede entenderlas, porque solamente pueden ser reveladas por el Espíritu Santo. Porque para él son locura. Sigue creyendo en que esta sabiduría demostrada en el madero de la cruz, es locura. Por eso no la cree.
y no las puede entender porque han de ser discernidas espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente ahora de Cristo. Eh, Quisiera saber si se está entendiendo lo que estoy diciendo con respecto al Evangelio revelado por Dios y que debemos conocer muy bien para anunciar la verdad de aquellos que no la conocen, aquellos que siguen pensando que es locura. Y si nos toca un judío, ellos van a pedir señales. Vamos a seguir hablando de la cruz y a este crucificado. Y hay muchos textos que encontramos en las Escrituras donde nosotros podemos ocupar tanto del Antiguo Testamento, que fue Cristo profetizado, para aquel que pide información. Y por eso que debemos manejar muy bien la palabra del Señor, tener la disposición en nuestros corazones de llenarnos y entender las verdades del Señor para poder estar capacitados y preparados para poder predicar un evangelio correcto, ¿ya? Sin ponerle ni quitarle, sino tal cual. ¿Ya? Bendito sea el Señor, ¿verdad? Es importante, hermano, que usted si necesita o quiere añadir algo, lo puede decir, hermano, porque así como hemos enriquecido los estudios bíblicos anteriores, de la misma manera, usted puede intervenir y puede también dar su opinión. No sé si usted lo sabía, no lo sabía, si esto recién usted lo está comprendiendo, ya, si a lo mejor le queda más claro con respecto a lo que estamos tratando, ya, eso, mi hermano querido. Los hermanos me dicen que sí, se entiende. Lo importante es no olvidarnos de esto y no adoptar cosas que la iglesia muchas veces empieza a decir y que no son el evangelio, ¿ya? Recordemos que Satanás también anda metido en esto y quiere que nosotros no prediquemos acerca de Cristo, sino que inflemos, motivemos, eh, mejoremos, como decía el viejo hombre que no se puede mejorar, tiene que morir. Hoy día compartí un video muy, muy bonito con respecto a un pastor que escucho, me gusta mucho, porque es bien acertado con respecto al misterio revelado, ¿ya? Pero es importante, hermano, que podamos tener este conocimiento para poder ocuparlo en el momento que corresponda, ¿ya? Se supone, y lo he dicho, que no estamos para debatir, no estamos para pelear, no estamos para defender, estamos solamente para presentar el Evangelio. Tú y yo, hermanos, solamente somos colaboradores. Ya en el mismo capítulo 1, Pablo deja claro lo que él es. Dice, dice acá, por estas divisiones que habían dentro de la iglesia, ya, eh, había una división y Pablo los llama a la unidad. Os ruego, pues, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Ya? Estas divisiones se generaban porque algunos decían que eran de Apolo, otros de Pedro, otros de Pablo. ¿Ya? Y al final Pablo los ordena y les dice, no, po, si aquí no somos importantes nosotros. Y por eso que después viene el capítulo 2 donde Pablo dice, el que es importante aquí es Cristo, no nosotros. ¿Ya? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Habían unos hermanos que se dieron cuenta de esta división y de este problema y no eran sapitos por si acaso, ¿ya? No eran lengua larga. Ellos querían que las cosas se calmaran, ¿ya? Y querían que las cosas volvieran a la normalidad porque eso es lo que corresponde, ¿ya? Que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, mire, vos, y yo soy de Apolo, que era poderoso en la palabra. Y yo soy de Pedro. Y otros decían, yo soy de Cristo, o sea, soy más elevado. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? ¿Acaso?
Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. O sea, Pablo decía, por favor, ni tomen mi nombre para decir estas cosas. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Siga hablando de la cruz de Cristo. ¿Ya? Y eso es lo importante, querido hermano, que nosotros podamos entender, ¿ya? De que nosotros no somos lo importante acá. El que importa es el Señor Jesucristo, que se predica acerca de Él. Y cuando usted comparta el Evangelio, pídale primeramente a Dios, o en oración, que le dé sabiduría, que le dé esa gracia, que le permita llenarse primeramente el conocimiento para poder presentar el Evangelio correctamente. Porque algunos todavía lo presentan como niños a otros, o ni siquiera saben responder llevando años. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible, hermanos, que no sepamos nosotros cómo presentar a Jesús? ¿Cómo no saber las doctrinas básicas de la salvación, de la justificación, del pecado, de la cruz, de la venida de Cristo, pero bíblicamente? Si eso está escrito. Hay palabras que debemos nosotros tener guardadas que son importantísimas, que nosotros manejemos muy bien, para poder nosotros defender y entender correctamente, hacer entender correctamente a los demás lo que significa la justificación, la santificación, el pecado original, la venida de Cristo, la profecía escrita. Estos puntos son importantes que los manejemos. No puede decir, es que se me olvida, pastor, es que yo no entiendo, pastor. Entonces no tiene el Espíritu. Si el Espíritu es el que nos enseña todas las cosas y nos recuerda todas las cosas que debemos de decir. Pero si yo no estoy leyendo la Escritura, no estoy teniendo una disposición en el corazón de instruirme, de crecer en estatura y en conocimiento, ¿cómo voy a presentarle a alguien un evangelio que no conozco? Porque hay gente que va a preguntar, e incluso nuestros hermanos o personas que son religiosas de otras religiones quizás van a empezar a preguntarnos. Nos vamos a topar con mormones, nos vamos a tomar con testigos de Jehová, con adventistas, con católicos, con filósofos, con ateos, con gnósticos, con agnósticos, con una montonera de gente. Por supuesto que no debemos convencerlos, nosotros tenemos que predicar a Cristo, pero tenemos que manejar porque nos van a hacer preguntas. Y yo tengo que desarrollar una conversación y plantearle, como dice Pedro, nuestra fe y decir en lo que creemos. Presentar este glorioso evangelio al mundo, a cada persona, cuando tengamos una oportunidad, con conocimiento y llenura del Espíritu Santo. Pero si no tengo ese conocimiento, ¿qué voy a predicar? ¿Me entienden? Por algo está escrito. Por algo esto está escrito. Es para que el Señor, y lo dije en una prédica, ¿no es cierto?, con respecto a lo que dice Timoteo, que la palabra de Dios nos capacita para toda obra y ser útiles para el servicio del Señor. Entonces, que se quite de nuestra mente y de nuestro corazón esa cuestión diabólica que viene y dice, no, yo no tengo que saber tanto. Si yo no tengo que saber tanto libro, ni historia de Chile, ni historia del mundo, yo tengo que saber la historia bíblica completa. Eso me compete a mí. Eso sí, completa. ¿Para qué? Para echar mano a ese tesoro. Cuando esté presentando el Evangelio a otro. Pero yo no me quiero llenar de conocimiento, ni de filosofía, ni de dogma, ni de religiones, ni de nada. Pablo dijo, yo no vengo a predicar con palabras, sino que vengo a predicar con mucho temor, con mucho temblor, pero vengo a predicar a Cristo y a este crucificado. Y Pablo, sabiendo mucho. Entonces, eh, ¿qué es lo que nosotros debemos tener? ¿Cuál es
¿Cuál sería entonces el poder, el poder que tenemos nosotros investidos de parte de Dios para anunciar el Evangelio? Y aquí nosotros nos vamos al libro de Hechos. El libro de Hechos de los Apóstoles está dividido por Pedro y por Pablo. Los primeros capítulos hablan de Pedro y los últimos capítulos hablan de Pablo. Por lo tanto, eran dos ministerios tremendos evangelísticos. Pedro fue a evangelizar a los judíos como cabeza, ¿no es cierto?, que Dios lo dejó, ¿ya? Y Pablo fue levantado luego para ir a los gentiles. Por lo tanto, él terminó la obra yendo hasta Roma y muriendo allí, por supuesto, predicando el Evangelio, lo que se había profetizado ya en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Ya, entonces, capítulo 1 de Hechos, vamos allá. Esto es lo importante. Para toda obra. Yo hoy día, nosotros nos estamos enfocando específicamente en el evangelismo, pero esto sirve para todo. Me sirve para tener esa libertad en Cristo, ¿no es cierto? La libertad del pecado, la libertad ya de Satanás y de la muerte, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es poder de Dios. ¿Ya? Yo hablé la semana pasada que en los evangelios yo he encontrado 4 bautismos. El primero de ellos es el obediente, ir y bautizarse en agua. Eso lo hemos hecho todos los creyentes. Es un mandato de parte de Dios y nosotros lo hacemos por obediencia. Por lo tanto, nos sumergimos al agua. Está el bautismo de 1 Corintios 12, que es ese bautismo donde el Señor inserta a la iglesia, al cuerpo de creyentes, a todos aquellos que tienen fe. Por lo tanto, todos son bautizados, así como Israel fue bautizado en la roca, ¿ya? Perdón, cuando cruzó el mar, ¿ya? Y la roca los seguía y era Cristo. De la misma manera, todos hemos sido bautizados en un solo espíritu, ¿ya? Todo creyente que se ha arrepentido y que ha confesado a Jesús por fe ha sido insertado al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12. Vemos el bautismo, ¿no es cierto?, de poder, y este bautismo de poder tiene que ver con la capacitación para evangelizar. Es el poder que Dios da, o los dones que Dios da, para empezar a evangelizar. Porque aquí dice claramente, y recibiréis poder, y este poder se ocupa para algo importante. Vamos a ver aquí para qué se ocupa. Ya en el libro de Hechos, capítulo del 1 al 8, ya la palabra poder significa dunamis en el griego, o sea, dinamita. Hemos recibido ese poder donde ya no hay miedo a testificar acerca de Cristo. Incluso puedes dar hasta tu vida sin ningún problema. Que es lo que le pasó a cada uno de los apóstoles y a muchos mártires del primer siglo, y a muchos a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Ya? Y está el bautismo de Cristo, que es el bautismo en sangre, que también los apóstoles pudieron pasar algunos de ellos. Es un bautismo que Cristo les habló a los apóstoles que ellos no iban a poder en ese momento puntual bautizarse de esa manera, que era con su muerte, o sea, de martirio. Pero leamos esto. Dice, veamos esto, con respecto a lo que Jesús ordenó, ya que fue un mandato, ellos obedecieron, ellos estuvieron orando, ¿ya? Eh, Aquí dice, porque Juan bautizó con agua, el bautismo que acabamos de decir, más vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo, ya con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero esto está profetizado en el Antiguo Testamento. Esto, esto no es nuevo. Esto el Señor lo profetizó en el nuevo pacto. ¿Ya? Y está también escrito en Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo. Ya, pero leamos esto y después vamos al otro, y después vamos al Antiguo Testamento para dejar claro. ¿Por qué quiero dejar claro esto? Porque esto se hace en el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Estoy diciendo que hay categorías distintas de creyentes. No, no hay categorías distintas de creyentes. Hay un creyente salvado por misericordia y gracia de Dios. ¿Ya? Pero hay un momento en que Dios te reviste de ese poder. Y ellos fueron revestidos. Veamos lo que dice. Entonces los que habían reunido se le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Dios? Estoy en primera, no, sí, estoy ahí. En este tiempo, y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis
poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí está, ¿para qué? Y me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. La pregunta, si usted sigue leyendo el libro de Hechos, ¿se cumplió? Se cumplió, completamente. El último de la tierra, en ese momento, no era Chile, era Roma. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando con ellos, en los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron: varones de Galileo, ¿qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y aquí vemos en el capítulo 2 que esto se cumple, ¿ya? Y aquí vemos el primer discurso de poder, ¿ya? De Pedro, en el pórtico, donde se convierte en 3.000, después 5.000, y abre el reino de los cielos. Abre, es como que con los primeros salvados, es como abrir la llave de las puertas del cielo y entran los primeros 3.000, después los 5.000 y después se siguen añadiendo, añadiendo, añadiendo. Y es allí donde vemos toda esta obra de evangelismo, ¿no es cierto?, que se da en el libro de Hechos de los Apóstoles, que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, más bien. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, la unidad es importante, ¿ya? Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Esas fueron las señales, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Maravilloso. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, ya, sobre ellos, sentándose sobre cada uno. Ahí está, ahí están recibiendo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Mire lo que provoca una llenura. Y luego de la llenura, ¿verdad? Empezaron a manifestarse estos dones. Que en 1 Corintios 12 habla de los dones espirituales y habla de los ministerios. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba a hablarse. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Recordemos el contexto. Era la fiesta de Pentecostés, una fiesta, una de las tres fiestas más importantes donde todos los judíos de todo el reino, el imperio, iban. Había más de 3 millones de personas en Jerusalén en ese tiempo. Por lo tanto, el lugar estaba repleto. Y justo se dio en ese día de cosecha. Ese es el día de la cosecha. Ya, es el día donde reciben las primicias, el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y hecho en estruendo, se juntó la multitud porque miró. Fue una forma de, wow, vemos este estruendo, vemos este viento recio, vemos como algo sobrenatural que estaba sucediendo, y todos miran, pues como que, no sé, pues estamos en un lugar, estamos en la iglesia y de repente vemos una cosa que se empieza a manifestar. Todos vamos a quedar mirando para allá, pues. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ah, ya estaban predicando, ya estaban testificando. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ahí estaban testificando. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Ya? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en su lengua en la que hemos nacido? Ah, por lo tanto, empezaron a testificar en sus propias lenguas naturales o natales, porque algunos venían de Etiopía, otros venían de Asia, otros venían de Roma, venían de todo el imperio. Y algunos habían nacido en el extranjero, pero eran judíos. Y venían a las a peregrinar al templo, porque ahí se adoraba. Ese era el lugar donde se adoraba, donde los judíos hasta el día de hoy adoran. Y ese es el lugar donde Dios dijo a los judíos que se les debía adorar, no en otro lugar. Eso era un mandato. Partos, Medo, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, lo oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban testificando.
Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Eran las 9 de la mañana. Y ahí Pedro da el discurso. Da el primer discurso, ¿no es cierto? Y habla sobre el derramamiento que fue predicho por Joel del Espíritu Santo, que iba, ¿no es cierto?, a derramarse en el último tiempo sobre toda carne. Era lo que Dios había prometido. Entonces ahí nos vemos, ¿no es cierto? Vemos que ya Pedro empieza a dar su primer discurso a los judíos. Ni siquiera estaban los gentiles. Aquí no estaban todavía el mundo, estaban los judíos. Pedro se levantó y empezó a hablarle a sus compatriotas. Pablo aparece después, con su ministerio. Cuando va camino a Damasco, ¿se acuerda usted? Y es transformado y el Señor le sale al encuentro y queda ahí ciego 3 días y después Bananías le pone las manos y él es lleno del Espíritu Santo y es bautizado y luego comienza inmediatamente a predicar acerca de Cristo. Ese es su ministerio. Esa es la parte segunda. Pero aquí, ya, dice, y sobre, cierto que mi siervo y mi sierva derramaré mi espíritu y profetizarán. Por supuesto que aquí está hablando también del tiempo final, de la venida del Señor, porque la profecía es así, inmediata, media, y puede abarcar lo final. Pero si usted se da cuenta, eh, allí comienza la obra de evangelización. Y hay un caso bien puntual en el capítulo 8 de Hechos, donde vemos, ¿verdad?, donde vemos a Felipe, ya porque esta obra se iba extendiendo. Recordemos que después vino una persecución, y era necesario porque estaban todos como medios cómodos. Dios permitió la persecución y se empezaron a irse a otras localidades, porque quería el Señor que esto se extendiera. Más los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero todos los demás salieron. Y aquí vemos a Felipe, el evangelista, y el Señor le habló. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate, mire quién se lo dijo, acércate y júntate a ese carro, la oportunidad. ¿Ve que el Espíritu Santo nos habla y nos dice cuándo hablarle a otro? Nos permite oportunidades. Acudiendo Felipe, ahí está la actitud de Felipe al tiro. Lo oyó, quería el profeta Isaías y le dijo, ahí, el manejo de la escritura, del conocimiento que usted debe tener, que debemos tener. ¿Entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y que se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. ¿De qué está hablando? De la muerte de Cristo, del Evangelio. Sigue hablando del Evangelio. En su humillación no se hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida, la muerte. ¿Qué es lo que predicaba Pablo? La cruz, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Respondiendo el eunuco, él dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, conocimiento que tenía de las escrituras, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. A eso es lo que tenemos que llegar nosotros. Que las personas declaren, ellos mismos, no nosotros por ellos, ellos mismos,
que Jesús es el Hijo de Dios. Por supuesto, nosotros podemos guiar haciéndole preguntas, pero que ellos tienen que declarar, no repita conmigo. Exacto. Y mandó para parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Así de sencillo. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y le siguió gozoso. Mire lo que vino al corazón, ya el gozo de la salvación, el gozo del Espíritu, el gozo en su vida. Pero Felipe se encontró en Azoto y pensando anunciar el Evangelio, ¿qué? Y pasando, anunciaba el Evangelio a toda la ciudad, hasta que llegó a Cesarea. O sea, Felipe no paró de evangelizar. Era un evangelista a toda la ciudad. Maravillosa la obra del Señor. Esta gran comisión que se nos da en el libro de Mateo capítulo 28 ya había comenzado cuando ellos recibieron poder del Espíritu Santo para poder ser testigos y anunciar las virtudes, las verdades, el Evangelio de Cristo a todos. Pedro comenzando, primeramente en el día de Pentecostés, a todos aquellos que tenían diferentes nacionalidades, anunciando las maravillas, ¿ya? Con la llenura del Espíritu Santo, manifestando las lenguas, ¿ya? Para anunciar estas verdades, y los hombres recibían y se maravillaban, no entendieron, por supuesto, pero ahí estaba pasando algo extraordinario, estaban siendo revestidos. Y luego de eso ya comenzó, ¿no es cierto?, la evangelización. Ahí Pedro empieza a explicarle a estos varones, ¿ya? Y le empieza a explicar lo que se había profetizado, por supuesto, en Joel, que estaba ocurriendo justo allí, ¿ya? Y luego de eso vemos la historia de Pedro, si seguimos leyendo los capítulos siguientes del libro de Hechos, vemos los sermones o las prédicas de Pedro y cómo se convierten 3.000 y 5.000 y se bautizan, ¿ya? Y allí comienza ya una predicación que no termina hasta el día de hoy. ¿Hay algo que usted quiera añadir? ¿Hay algo que usted quiera decir? ¿Hay algo que usted quiera eh, aportar con respecto a lo que estamos viendo? ¿O está claro? ¿O hay algo que no se entiende? Pastor, ¿Sí? pastor, una ¿Sí? consulta. ¿Por supuesto? En, en Mateo 10, cuando nuestro Señor Jesucristo comisiona a los 12 apóstoles, ¿cierto? Y los envía en su nombre, y les da autoridad en su nombre, ¿se pudiese decir que no iban en el poder del Espíritu Santo en ese momento? Lo que pasa es que el trabajo de Jesús con los apóstoles fue totalmente diferente a los demás, porque la comisión, el mismo Señor los comisionó, los llamó y los comisionó y los preparó y les sopló espíritu. Dice que se les sujetaban, ¿no es cierto?, los demonios. Expulsaron y hicieron las mismas señales, con el mismo poder. Lo que pasa es que de alguna manera en el libro de Hechos de los Apóstoles vemos que ya eso se establece definitivamente en la iglesia, con toda la gente que estaba allí. Se le da como a todos los creyentes en ese momento, pero Jesús comenzó con los 12 primeramente, con el trabajo con ellos. A ellos fue lo que le enseñó, los que estuvieron con él, los que tuvieron la experiencia, ¿no es cierto?, de ver las transfiguraciones, de tener la experiencia de fe con ellos, de darle el conocimiento, enseñarle por parábola y después explicársela. O sea, hubo una preparación previa con ellos, antes de derramarse ya por completo y por completo, ¿no es cierto?, a, a toda la iglesia en ese momento, porque después el Señor les dice, bueno, vayan y voy a darle la promesa, o sea, la promesa sobre ese poder para evangelizar a todos los demás. Pero con los 12 tuvo un trato bien puntual. Fueron comisionados bien puntualmente con ellos. Y el Señor mismo los comisiona y les da el poder ahí mismo a ellos. Sopla sobre ellos espíritu. Es maravilloso entender esto porque aquí vemos cómo el Señor va de menos a más. Comienza con 12, después con 70, después con más de 500 personas y después con todos aquellos que son la iglesia hasta el día de hoy. Entonces, así comenzó el Señor el ministerio, llamando de a uno por uno. Y recordemos que las señales que hacían los apóstoles, ¿se acuerda usted que volvieron súper contentos, súper alegres? Y el Señor le dice, cuidado, no se contenten tanto con esto.
Alégrense más que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. No sé si le quedó claro, hermana. O si alguien quiere añadir algo más, o si usted a lo mejor tiene algo que decir con respecto a esto. Sí, pastor, que a mí me quedó claro. Gracias. Hay una, ¿Quedó claro, pastor? ya, hay una comisión de los 12. El Señor comenzó con 12.